túmulos en Guatemala, pesadilla en carretera. Aparte de dañar tu carro, amenazan tu bolsillo, están en todas partes y muchos de estos son ilegales. Mantente con nosotros hasta el final para descubrir cómo podemos cambiar esta realidad. En Guatemala no se detiene, buscamos regiones sensibles al exceso de túmulos en nuestro país. ¿Por qué no se hace cumplir la ley? En esta emisión te lo contamos todo. ¿Sabías que hay multas para las personas que instalan o construyen túmulos ilegales en nuestro país? No te puedes perder el reportaje, ya que te compartiremos las soluciones a corto plazo para evitar más dolores de cabeza en carretera. ¡Comenzamos! Guatemala no se detiene. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente en un programa de Guatemala no se detiene. Una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. ¿Sabías que hay túmulos en Guatemala que podrían estar dañando tu carro y tu bolsillo? Aunque algunos fueron creados para prevenir accidentes y atropellos, en la actualidad muchos de estos son ilegales, están mal ubicados o son un verdadero dolor de cabeza para los que viajan por el interior del país. En esta primera parte del reportaje de Guatemala no se detiene, Jimena y el equipo nos muestran qué rutas están llenas de estos obstáculos en carretera. No te lo pierdas, a continuación. Guatemala no se detiene. ¿Alguna vez has manejado por las carreteras del país? ¿Con cuántos túmulos te has cruzado? Acompáñanos a contar cuántos nos encontraremos en el siguiente tramo. Nos encontramos en el departamento de Santa Rosa, específicamente en la CA1 Oriente. Vamos a hacer un pequeño recorrido para conocer cuántos túmulos hay en este trayecto. Esta carretera centroamericana atraviesa el país de este a oeste. Hacia el oriente se dirige a El Salvador y hacia occidente a México. Atraviesa los departamentos de Guatemala, Santa Rosa y Jutiapa. Desde 2014 existe una ley que prohíbe los túmulos en rutas centroamericanas. Sin embargo, ya estamos con las primeras señalizaciones que nos indican que vamos a encontrar esos obstáculos a unos 200 metros de distancia. Esta es la Ley para la Circulación por Carreteras Libre de Obstáculos, aprobada hace más de 10 años. Además de esta ruta, esta ley prohíbe estos obstáculos en las rutas nacionales y departamentales sin autorización de la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Vamos a pasar el primer túmulo de este recorrido. Recordemos que esos obstáculos afectan la movilidad, la seguridad vial y también la economía del país. A escasos metros encontramos el segundo túmulo. Alrededor de estos dos obstáculos hay viviendas y ventas. Vehículos de todo tamaño se ven obligados a reducir la velocidad. Este es el tercer túmulo con el que nos topamos. En menos de 1 kilómetro hemos contado 3 túmulos, los cuales han sido de diferente tamaño y como podemos ver, este ni siquiera tiene señalización. La velocidad en rutas centroamericanas ronda los 70 kilómetros por hora. ¿Qué sucede en este sector? Están muy cerca y que aquí pues está muy peligroso, ¿verdad? Y que lo que se haría aquí es que harían mejor una pasarela para pasar. Están demasiado grandes, la verdad que están demasiado grandes, Leo, porque no es lo normal y póngale, si usted no frena, puede pasarle algo a su vehículo, ¿verdad? Más los vehículos pequeños y todo, pero sí están muy grandes.
Sí, viera que hace más o menos como unos 20 años aproximadamente están los túmulos. Llevamos 3 túmulos, todos de diferente altura y longitud. ¿Existe un estándar para construir estos reductores? Luis Carlos lo responde en el siguiente Ahora Sabes Más. Gracias, Jimena. Los túmulos legales están diseñados para reducir la velocidad del tráfico. Estos deben ser transversales al sentido de circulación, es decir, que se atraviesen de un lado a otro. Su altura debe ser superior a 5 centímetros y su ancho inferior a 1 metro. Deben estar construidos con materiales resistentes al tráfico y que sean duraderos. Deben ser colocados de manera estratégica para reducir la velocidad en áreas donde sea necesario. Es importante que estén debidamente señalizados para alertar a los conductores. Hay que tener en cuenta que la colocación de túmulos sin autorización puede ser considerada una obstrucción ilegal a la libre circulación y esta podría acarrear sanciones. Regreso contigo, Jimena, para que continúes hablándonos del tema. En la segunda parte de este reportaje seguiremos con este recorrido por la CA1. ¿Cuántos túmulos más encontraremos? Guatemala no se detiene. Cada vez que pasa sobre un túmulo ilegal, consumimos más combustible, se desgastan más rápido las piezas de nuestro vehículo y perdemos tiempo que no regresa. A esto agreguemos que Guatemala como país pierde oportunidades en el turismo. En esta segunda parte del reportaje de Guatemala no se detiene, te mostramos cuánto le cuesta a un transportista recorrer rutas llenas de túmulos ilegales. ¿Te imaginas cuánto podríamos ahorrar si se respetara y aplicara la ley? Descubrámoslo ahora mismo. Guatemala no se detiene. Solo nos tomó un par de kilómetros para encontrarnos con el túmulo número 4 de este recorrido. Como podrán ver, tampoco está señalizado y los carros reducen la velocidad por ser un poco más alto. También tenemos otro más para contabilizar 5 en lo que llevamos de nuestro recorrido. Unos metros adelante encontramos 2 túmulos más, estos últimos ubicados en un trayecto menor a 1 kilómetro. Pasamos también por Barberena, solo que acá no hay túmulos. Hemos finalizado el recorrido de este tramo desde Cuilapa hasta Barberena. En estos aproximadamente 25 kilómetros contabilizamos 7 túmulos. Este tramo no es el único con túmulos o reductores de velocidad. En Guatemala existe un registro oficial de cuántos y en qué puntos se encuentran. Pero con un sondeo y uso de herramienta de inteligencia artificial, usuarios de las redes sociales de Prensa Libre nos dijeron los puntos en donde, a su criterio, hay más túmulos. Veamos en qué carreteras nacionales y regionales fueron mencionadas. CA1, CA2 Occidente y Oriente, CA9 Norte y Sur, CA11, CA12, CA13, RN1, RN10, RN11, RN14 y la ruta departamental 13 de Chiquimula. La Cámara del Agro identifica la presencia de túmulos en rutas como Chichicastenango, Huehuetenango y San Marcos. Rutas en el departamento del Quiché, en el departamento de Huehuetenango y en el departamento de San Marcos, en donde el exceso de túmulos triplica el tiempo que debería de estarse trasladando el transporte, pero también hemos visto cómo esto tiene una afectación directa también en contra del turismo que se genera hacia esos departamentos. La Cámara de Transportistas Centroamericanos agrega a la lista la CA2 Oriente en el municipio de Moyuta y la CA2 Occidente entre Retaluleu y Pajapita. La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga remarca la presencia de estos en la CA2 y la CA1. En la ruta de la CA2 de Tecunumán hasta casi Escuintla hay alrededor de 100 y pico de túmulos. Primero, mal diseñados, totalmente ilegales, a lo largo de carreteras que son autopistas internacionales,
corredores logísticos de los más importantes en Guatemala que entorpecen la eficiente locomoción. Y desde la sede de Suchitepeques del Colegio de Ingenieros de Guatemala resaltan la misma carretera, pero en el tramo que va desde Escuintla hasta la frontera con México. Prácticamente de aquí a la frontera con México, yo estoy hablando de fácil unos 50 túmulos. O sea, todo el tiempo que se pierde y todo el recurso en los vehículos, y que los vehículos tienen que sobrepasar esa obstrucción que existe, ¿ya? Entonces, pues arruina llantas, arruina sistema de suspensión, sistema hidráulico, menos tiempo de vida a las fricciones o pastillas, o sea, y todo eso es dinero. Otro de los efectos de los túmulos recae en el desgaste de la carretera. En un país en donde se registran 2 inviernos sin reparar carreteras, los túmulos suelen hacerse de un material diferente y con el paso de los vehículos a baja velocidad, disminuye a la mitad el tiempo de vida útil de la carretera. En la tercera y última parte, conoceremos qué se puede hacer este 2025 para solucionar la presencia de túmulos en las carreteras del país. Guatemala no se detiene. Y antes de continuar, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás todos los programas de Guatemala no se detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala no se detiene. No te lo puedes perder. Rutas importantes para el turismo y el comercio están llenas de túmulos. Esto nos lleva a la pregunta: ¿qué se debe hacer para que las autoridades impongan las multas que establece la ley? En esta tercera y última parte de Guatemala no se detiene, exploramos las soluciones efectivas y viables a la problemática de los túmulos ilegales, ya que en nuestro país muchos nos enfrentamos a peligros significativos debido a los túmulos ilegales en las carreteras. Guatemala no se detiene. Un túmulo tiene la función de reducir la velocidad de los vehículos donde, a raíz de la interacción de las personas, existe un riesgo de inconveniente. En las carreteras no suele ser así. Al ser inseguros, nos arruinan los vehículos, se arruinan resortes, motores, se calientan los frenos, vuelve mucho más lento esto, se duplica o se triplican los tiempos. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, al triplicar tiempos, hay más consumo de combustible, deterioro de los motores, más tiempo de los pilotos en ruta, costos más altos, llegamos tarde a los centros de distribución o llegamos tarde a puertos. En estas rutas no solo nos movemos para visitar lugares turísticos, también son transportadas las frutas y verduras que consumimos. Las frutas, los vegetales van golpeados precisamente por este exceso de túmulos que se tienen, que se suma al daño que existe en la mayor parte de las carreteras y las rutas nacionales en todo el país. En el artículo 6 de la Ley para la Circulación por Carreteras Libre de Obstáculos, se indica que las multas por colocar túmulos no autorizados rondan los 1,000 a 5,000 quetzales. El retiro de túmulos está a cargo de la Dirección General de Caminos. En lo que va del año hasta el 13 de mayo de 2025, Caminos no ha retirado ningún túmulo. Lo que más nos costaría es movilizar la maquinaria y es lo que a veces es complicado. Ahorita tenemos un poco de problema con la movilidad de la maquinaria porque necesitamos un lowboy, un tráiler para moverla. Eso tal vez es lo que más llevaría costo, pero estamos hablando que esto variaría en base del punto donde lo vamos a mover. Pero un costo estimado sería hacer números de cuánto combustible de diésel tenemos, porque el personal es un personal de gasto fijo. A más de 10 años de la creación de la ley, es evidente que hay una falta de cumplimiento. ¿Por dónde hay que comenzar para atender este problema? Primero hay que hacer un mapeo de las rutas, de la cantidad de túmulos, aunque hace un mapeo hoy y en el mes siguiente posiblemente ya varió. Pero más o menos
van a ser las rutas, ya esas están identificadas. Luego, entender también la razón que tiene la población o la gente de poner un túmulo. Mucho de seguridad vial también, hay que entender cuál es el problema de esto, la seguridad vial. La seguridad horizontal y la seguridad vertical son dos cosas bien distintas en las carreteras. Yo creo que nosotros creemos mucho en el diálogo y creemos que es importante que se haga cumplir la ley y que esa ley sea comunicada, que los pobladores estén enterados, que tener túmulos en las carreteras es prohibido por la ley, que los alcaldes puedan tener esa comunicación, que las autoridades del Ministerio de Comunicaciones la puedan tener también y que se haga de manera ordenada, pero siempre en un cumplimiento estricto de la ley y que se le dé la certeza a la población de que así como van a eliminar los túmulos, también se van a asegurar de hacer que el transporte cumpla con las reglas de tránsito vial y por lo tanto no se ponga en riesgo tampoco a la población. Entonces, el Ministerio de Comunicaciones juega un rol importante. Entonces, lo que sí tenemos que buscar es que las autoridades, tanto municipales como las de comunicaciones, hagan valer la ley y las normativas primero para autorizar construcciones, para autorizar poblaciones y luego para quitar los túmulos. Pues en este caso lo único que podemos hacer es para dar cumplimiento a la ley al momento de que se gestione la demolición de los túmulos por cualquier gobernador a nivel nacional, pues tenemos toda la obligación de ir a demolerlos. Media vez nos den la seguridad de proteger a nuestro personal y equipo. Orellana considera que una de las soluciones consiste en la posibilidad de crear una mesa técnica con el Legislativo, la ANAM, Gobernación y el Ministerio de Comunicaciones. Tal vez no debía haberse creado una ley transitoria, tal vez como algo que nos llevara a que un momento tal vez eso ya no existiera, pero viene solo la ley y que ya no se hagan, ¿verdad? Porque desde ese momento, estamos hablando de 2014, ya era una pandemia. Aquí ya estamos todavía esto más grande. Para atender el problema de los túmulos en rutas centroamericanas, nacionales y departamentales, es necesario realizar un mapeo para identificar las áreas con mayor presencia de estos obstáculos. También trabajar en campañas para informar a las comunidades sobre la ilegalidad de los túmulos en rutas nacionales y los efectos negativos. Además, es necesario que el Ministerio de Comunicaciones, a través de Caminos, aplique las sanciones y realice los retiros de los túmulos, acompañada de la señalización horizontal y vertical en las rutas, especialmente en zonas pobladas o de riesgo. Cecilia Pivaral, de la Mesa de Infraestructura de Guatemala No Se Detiene. ¿Cómo podríamos canalizar las necesidades reales de las comunidades, como más seguridad vial, sin recurrir a soluciones improvisadas como los túmulos ilegales? Para poder fortalecer la vialidad en nuestro país, tenemos que tomar en cuenta que las vías sirven para conectarnos. Las vías sirven para conectarnos como familias, nos sirven para conectarnos hacia los estudios, hacia la salud y también sirve para conectar los mercados, para poder fortalecer el turismo, también es un factor importantísimo para podernos llevar de un lugar a otro. Sin embargo, en este marco de conectividad tenemos una jerarquización de las vías y es así como tenemos carreteras centroamericanas, rutas nacionales, rutas departamentales, rutas interdepartamentales, interurbanas, municipales, y lo que debemos de tener es un plan de ordenamiento territorial que a su vez contemple un plan de ordenamiento vial. ¿Y qué significa esto? Esto significa que las carreteras principales deben estar libres de obstáculos. Tenemos una ley que data desde 2014 en donde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda está facultado para poder quitar todos esos obstáculos que están en la vía y de que muchas veces han causado muertes, que es lo más terrible que puede pasar sobre la vía. Tenemos que pensar en un sistema seguro en donde tenemos que tomar en cuenta la vía, el vehículo y el usuario de la vía.
Y en ese sentido hay que pensar que cada uno tiene su prioridad. Entonces, la vía tenemos que fortalecerla a nivel de cómo está esta construida en cuanto a sus parámetros técnicos. En cuanto al tema de los vehículos, tenemos que pensar que tenemos que tener vehículos en buen estado. Hoy por hoy, pues también tenemos vehículos bastante viejos que nos limitan en la vía al quedar separados por algún desperfecto. También tenemos que regular el uso de los buses que a veces están sobrecargados y también la carga que está sobrecargada sobre las vías. Y el tema de los tuk-tuks, que se vuelve también un tema en el uso de la vía y que resulta peligroso para efectos del usuario. Y se nos acabó el tiempo y llegó el momento de despedirnos de este programa de Guatemala no se detiene. Pero recuerde que tenemos una cita todos los lunes por Guatevisión después del noticiero estelar. Seguimos en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito, con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima. Guatemala no se detiene.